Psicoflix, episodio 267. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 267, en el que vamos a hablar de la operativización conductual en FAB. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí de nuevo una semana más. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, pues mirándote la cara a ver si se despixela, porque hay como unos problemas, pero mira, parece que poco a poco mi tranquilidad vuelve y yo te veo en flujo, porque estábamos teniendo problemas de conexión, pero Sí. todo sea eso, bueno, tenemos cositas, estoy bien, dentro de lo que cabe, estoy bien. Tenemos mucho por delante, por eso me observo y digo, ¿cómo estoy, Darío? ¿De verdad estás bien o tienes mucho encima? Bueno, de momento fluye, tenemos un webinar gratuito el día 30 y también tenemos, bueno, el webinar es sobre FAB, que es de lo que vamos a hablar hoy, y el curso que lanzamos justamente también el día 1 es de FAB. Un workshop, bueno, en directo, muy guay. Ya sabéis que estas cosas a nosotros nos gustan mucho y estoy seguro que lo disfrutaremos un montón. Y por cierto, oye, que estamos en vídeo, estamos en YouTube, que nos pueden ver las caras. Sí. De hecho, hay personas que están comentando, ¿no? Que por fin nos ven las caras, no somos IA, somos reales. Somos tan reales como nuestra invitada de hoy, que ella es Amanda Muñoz Martínez, doctora en psicología clínica por la Universidad de Nevada, es entrenadora certificada en FAB por la Universidad de Washington, es docente, investigadora y actualmente se encuentra trabajando como profesora asistente en la Universidad de los Andes. Bienvenida, Amanda. Bienvenida, Amanda. Hola Darío, oye, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Además, está siendo un episodio ya que tenemos ahí nuestras interferencias técnicas, como siempre las echaba yo de menos. Había empezado la temporada muy tranquilita, pero bueno, es la vida, ¿no? Y la rutina, cuando muchas cosas tienes, muchas cosas pasan. Y de eso te quiero preguntar, Amanda. ¿Cómo estás tú? ¿En qué cosas estás metida? Que ya nos contabas. Demasiadas. Eh, no, parte de lo que estaba diciendo Jay, yo soy profesora en la Universidad de los Andes, en Colombia, y pues parte de mi carga es hacer tanto profesora, docente, como hacer investigación. Entonces, como que tengo varios proyectos abiertos y que necesito y quiero cerrar, entonces estoy en eso y pensando también en nuevas aplicaciones, a nuevos estudios. Esa es una buena parte de mi trabajo. Y la otra es, ofrezco cursos de FAB y consultorías, entonces eso también quita buena parte de mi tiempo. Y tengo una vida personal, una vida familiar, entonces mi vida está como muy empaquetada, pero bueno, ahí vamos. Pues muchas gracias por hacernos un hueco dentro de ese empaquetado diario, porque bueno, siempre nos encanta teneros aquí, sobre todo a personas que pues lleváis tanta trayectoria, ¿no? Con respecto al campo de las terapias contextuales. Y Amanda, siempre a mí me gusta mucho preguntar eh, ¿cómo llegaste a FAP? Yo llegué a FAB en mi maestría en psicología clínica aquí en Colombia. Mi docente, mi profesora de ese momento, em, eh, pues como que yo siempre fui muy curiosa con diferentes áreas y me fui metiendo como por área de la psicología que es el interconductismo. Entonces empecé a explorar cosas allí, y ella empezó a decirme, bueno, pero, o sea, eso te está llenando del todo, ¿por qué no te lees este libro? Y siempre me acuerdo que llegó a mis manos el libro que tradujeron Ferro, y creo que Luis Valero, los dos, Sí, el rojo, ¿sí? sí. A mis manos me dijo, yo creo que esto te va a gustar, ¿sí? Y cuando me lo dio, yo, o sea, como que fue como, esto es, ¿sí? Es la aplicación de todos los principios operantes en la interacción, es verlos andando, es sentirme a mí como viviendo el episodio verbal, haciendo las cosas, no solamente el consultando, recibiendo, sino yo también viendo cómo yo cambio con ellos. Y para mí eso fue como
magia, son como, uy, esto define mucho lo que yo quiero y como yo me veo como terapeuta, para mí la terapia cognitiva no me llegaba porque sentía como que, antes de hecho de la maestría, yo estuve trabajando en una unidad de dolor crónico y trabajar con personas con dolor crónico era tenaz porque uno, pues, las habilidades que tenía, como, no sé, revaloración cognitiva, así como para el dolor, es como, yo sentía como que le estaba diciendo a la gente, o trayendo un montón de estrategias que no les servían. Y me sentía, o sea, sufría con ellos. Y los veía y decía, no, no, pero no están cambiando, no hay mejoría. Y para mí era súper frustrante. Y llegar a la maestría y empezar a hablar de ACT, de FAB y ver cómo eso iba cambiando también la interacción de las personas conmigo y luego con otra gente, muchas veces sin tener que tocar siquiera el tema de, hey, ¿por qué no lo intentas afuera? ¿Sí? ¿Qué pasa si no, ni siquiera tocando así la gente empezaba a cambiar afuera? Entonces fue como transformador para mí y mi compromiso, o sea, como, no, yo soy como súper curiosa, entonces fue como, si voy a aprender a hacer esto, lo voy a aprender a hacer muy bien. ¿Sí? Y Ujú. quiero supervisarme y puedo empezar a hacer los cursos, o sea, como que empecé a meterme a ver qué había más allí. Y eso es como algo que para mí siempre ha sido un presente y es buscar más, querer más y eso me fue llevando como luego a buscar un doctorado en esa área y a empezar a ser mucho más precisa, refinada en el uso de los conceptos y en la práctica también. Entonces, mi camino fue como ese, como empezar a encontrar mi teoría, encontrar mi forma de hacerlo de mejor manera. em, menos cognitiva, porque yo misma sufro mucho con mi propia cognición. O sea, cuando yo me enredo ahí, me trabo. Entonces, cuando me dejo estar, para mí es un lugar de más paz, más tranquilidad. Entonces, creo que eso fue como la búsqueda y lo que encontré. Has dicho muchas veces el verbo buscar, Amanda. Creo que está presente a lo largo de tu historia y es a la vez un verbo que aparece mucho en FAP. Ujú. Y precisamente, ¿no? Esto es lo que quería preguntarte. ¿Crees que FAP es precisamente pues esa terapia, ¿no? En la que de verdad estamos buscando y que a lo mejor en eso tiene ventaja frente a otra? ¿O en realidad esto debería estar en todas las corrientes terapéuticas? Yo creo que todas las corrientes terapéuticas se beneficiarían de la curiosidad. Mm. Sí, esa búsqueda, yo creo que la búsqueda es la forma de explotar la curiosidad, creo yo. Em, y, y Fab abraza tanto este modelo funcional que te hace pensar cada caso, cada encuentro como un nuevo lugar de curiosear, de buscar, de encontrar, de notar. Y cuando tú llegas con esos ojos tan curiosos, no importa la terapia que hagas, las cosas son diferentes. ¿Sí? Entonces, si tú llegas, y eso también se lo agradezco a Mónica, que fue mi profesora. Ella, me acuerdo mucho cuando me dio el libro y me dijo, yo creo que no es bueno ser dogmático. ¿Sí? Y me entregó el libro y yo, uy, y eso fue esas reglas un poco más tracking que gobierna conducta fue como sí, o sea, curiosear te permite disfrutar, contactarte con los reforzadores y si tú haces terapia cognitiva, no sé, más hacia lo que hace Beck, si eres curioso, pues vas a hacer mejores experimentos, vas a permitirle a la persona acercarse mejor a esa exploración de los pensamientos irracionales, o si haces, también, ¿sí? Si no es como, voy a repetir estas 30 metáforas que tengo, sino es esto que me está diciendo el consultante, si está en relación con las funciones verbales o no. Esto sí está siendo funcional lo que le estoy diciendo, o estoy fusionando con la defusión. ¿Sí? Eso es muy típico de algunos terapeutas ACT. Entonces, yo creo que mi traducción de buscar y de curiosidad es pensar funcionalmente. Me encanta. Entonces, creo que tú piensas funcionalmente, estás siempre diciendo, Mm. ¿y esto qué? O sea, ¿esto qué lo causa? ¿Qué lo controla? ¿Qué lo cambia? ¿Qué lo ha mantenido? Y esa mirada funcional en cualquier tipo de terapia es la clave. Y creo que por eso estamos volviendo a eso, a la función de nuevo. Y Ujú. FAB ya lleva un camino recorrido hace mucho tiempo allí. Entonces, por eso creo que es como
súper cómodo estar ahí y la gente o sea, hacer buena terapia es pensar funcionalmente para mí. Claro, una cosa interesante, ¿no? Has dicho varias cosas que quiero como que podamos tocar, ¿no? Porque al final muchas veces cuando nos apegamos mucho a las reglas, ¿no? Como las reglas de FAB, no las usamos como heurísticos, que es lo que son, ¿no? Al final, ¿no? Y antes hablabas de la precisión y a veces cuando un modelo se disemina mucho, puede ser con ACT, puede ser con FAB, ¿no? Los términos empiezan como a perder esa precisión y empezamos a hablar de cosas que no son, ¿no? O que no se refieren a eso que son, ¿no? Entonces me gustaría, Amanda, que pudiéramos hablar de qué es un término medio, porque creo que nos va a dar la clave, ¿no? También para poder enlazar muchas de las cosas que vamos a comentar hoy en el episodio. Yo creo que lo que puedo hablar de un término medio es como, puedo casi que repetir lo que hizo el artículo de Villarraga y Hayes, y es, en teoría, un término medio es una es un término que describe relaciones funcionales que están atados a, a elementos funcionales establecidos en la investigación básica. Es algo así, pero es una definición como que tú dices, sí, eso es demasiado complejo. Es funcional, si de principio te dicen que es funcional, eh, que describe relaciones funcionales entre los diferentes estímulos y las respuestas, y que ha sido investigado en la básica. Pero cuando tú vas a ver muchos de los términos medios que tenemos, la investigación básica pues no lo soporta. O sea, y creo que parte del ejercicio que han tratado de hacer, por ejemplo, con términos como de fusión en ACT, eh, ha sido quizás un mejor intento, pero aún así, pues todos sabemos a qué ha llevado la situación, la interacción entre ACT y RFT. O sea, cada vez están más abiertos, ¿sí? Y se supone que RFT era, bueno, teoría de marcos relacionales, era la base para esos términos medios. Entonces, si en si en un lugar donde eso era como claro, hay problemas y donde, como siempre decimos nosotros en FAB, es como Steve Hayes cogió y utilizó un montón de términos que no tenían sentido. O sea, de fusión no tiene sentido en la persona común. O sea, tengo que explicarle, ¿sí? Yo contexto, si no, pues, ¿en qué puedo pensar? O hasta aceptación no tiene el presente, el momento presente. O sea, no son conceptos que estén engranados en la cultura popular. Sí. Pero cuando tú llegas a conceptos que se han intentado utilizar como en FAB, como amor, ¿sí? Como tener coraje o valentía, ¿sí? Y como conciencia, bueno, conciencia puedes jugar con ella un poco, porque, ¿sí? Pero en términos, por eso es que el artículo que escribimos con Bill era sobre el amor y el problema del amor, porque es que el amor es solo las funciones que tiene el amor como palabra, dada la cultura, la nuestra historia de aprendizaje, pueden ser muy complicadas traer una palabra como tal a una interacción terapéutica. ¿Sí? Y donde no hay una investigación básica que hable del amor. Así, Skinner escribió en algún momento que el amor no era más que reforzamiento positivo. Sí, pero es una definición conceptual de Skinner y eso no se probó en el laboratorio. O sea, tener definiciones conceptuales de autoridades verbales como Skinner no te dice que eso es básico, que eso es ciencia básica. Y te meten unos problemas que son innecesarios. ¿Sí? ¿Para qué necesitas hablar de eso? Y creo que a veces partimos, que a mí también, para mí un problema en los términos medios es que a veces los que hacemos investigación pensamos que los clínicos no van a estar interesados en esto. O que para los clínicos va a ser muy complicado entender esto. Y a mí me parece que eso es casi que hasta medio insultante. O sea, es como, de hecho, porque le estoy diciendo a un clínico que no, cuando muchos de los clínicos han pasado por doctorados o por maestrías, ¿sí? Y han mostrado interés en eso. O sea, yo me acuerdo hace unos 10 años cuando decíamos, vamos a hacer un análisis funcional, y la gente era como, no hables de análisis funcional, la gente no va a entender eso. Y yo, pero, claro, o sea, el análisis funcional es la base, ¿sí? Y si no hablas de esto, entonces estás dando, es como un tool
de herramientas que van a empezar a utilizar de una manera como descontrolada el ensayo y el error, o Mm. que van a utilizar muy rígidas de acuerdo con quién se las dio. Entonces, los términos medios fueron una salida como para poder empezar a conectar un mundo más aplicado con un mundo más básico. Y creo que tienen muchos problemas en su conexión con lo que ellos dijeron que iban a hacer, que era la conexión funcional con la investigación. ¿Sí? Entonces, y unos más que otros. Yo creo que en FAB, prioritariamente los de nosotros no son los mejores. Da la sensación de que a veces es también un problema que viene de, en realidad, algo que considero pueda ser bueno, ¿no? La divulgación, ¿no? Por ejemplo, que se acerca demasiado a la autoayuda, ¿no? Si pienso, por ejemplo, en el libro de Ruth Harris, ¿no? Pues en La trampa de la felicidad es un buen libro que va a público general, ¿no? Pero si alguien, un terapeuta, entra en ACT a través de ese libro, se puede perder en esos términos medios, ¿no? Porque se pierde todo lo básico. Pero no sé si se te ocurren más problemas, ¿no? Que puedan estar, como ya has comentado, ¿no? Esta infravaloración mutua, a lo mejor, ¿no? También entre el mundo académico y el mundo clínico. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y cómo podemos protegernos un poco, ¿no? Sobre todo a nosotros nos escuchan muchos clínicos. Uh-huh. Yo creo que lo que tú estás haciendo es la divulgación, ¿sí? Yo creo que el problema de la divulgación muchas veces no son las estrategias que desarrollamos en la investigación, sino la forma en que las mostramos a la gente, ¿sí? Sí. Si le estamos diciendo todo el tiempo, uy, esto es súper complicado, o sea, pues, además les ponemos ahí un menting como, esto es lo más complicado que usted puede hacer, o sea, sí, o sea, estás entrando en pérdidas de entrada, ¿sí? Pero si lo que haces es empezar a pensarte, bueno, yo creo que también los investigadores necesitamos hacer aunque sea algo de clínica, en clínica. Uh-huh. O sea, para mí es como muy raro que la gente diga, yo soy clínico y ves pacientes. No, ninguno. Por lo menos mantenga un cliente porque eso lo acerca a la realidad de cómo yo necesito implementar, cómo funciona alguien. O sea, para mí, por ejemplo, sería muy difícil pensar que yo trabajo con personas con problemas interpersonales, que suelen ser generalmente problemas crónicos de mucho tiempo, y que yo fuera a decirle a la gente, en FAB con 2 sesiones tú haces. O sea, no, porque es que yo estoy probando este protocolo de 2 sesiones y yo creo que eso sería es ridículo decirlo de parte de FAB, porque un problema crónico como lo es los problemas interpersonales tienen tiempo. ¿Sí? Y lo que hemos visto y por eso es que cuando estamos haciendo estudios en FAB, yo empiezo a ver la investigación que empezamos a hacer es que hay una entrada muy suave inicialmente y ya hasta hacia la octava, novena sesión, la gente empieza a tener una tendencia mucho más inclinada al cambio, ¿sí? Pero eso lo sabes porque eres clínico y porque ¿sí? El clínico no se le va a olvidar de dónde está sacando las ideas, porque si el investigador, perdón, de dónde está sacando las ideas porque se les olvida. Y cuando se lo da al clínico, pues uno tiene que enseñarles cómo lo hace cuando entrena. Entonces uno sabe que tiene que mostrar múltiples ejemplares, tiene que hacer ejemplos voy a explicarles cómo se hace un análisis funcional con una operante y empiezo a hablar de niños con problemas en el desarrollo. Pues eso no me pasa en la clínica. ¿Sí? A mí un análisis funcional experimental no lo voy a poder correr con un individuo altamente verbal. Pero sí voy a poder hacer, por ejemplo, análisis funcionales descriptivo. ¿Usted observa sus sesiones? Vamos a observar sus sesiones. Entonces ayer, por ejemplo, estaba en una clase de FAB y les decía, vamos a ver este video. Vamos pausando. ¿Qué ven acá? ¿Qué ven acá? Y la gente, aquí va una regla, tal. Entonces empiezan a anotar el análisis. Y entonces decían, no, es un discriminativo y este es un reforzador, ¿sí? Y utilizo la tecnología al favor de ellos. Así como yo aprendí, todos pueden aprender. O sea, yo le digo a la gente, yo no tengo un don especial, ¿sí? Yo solamente lo que hago es replicar lo que aprendí. Entonces, tratarnos como iguales que nos retroalimentamos, eso es súper importante. Además, porque los clínicos tienen unas ideas, o sea, yo amo hablar con los clínicos porque como que cuando uno está haciendo tanta clínica,
está con los problemas en la cara y empiezan a salir un montón de cosas de, oiga, yo vi esto y yo empecé a hacer esto y uno es como, uy, buenísimo. Y como investigador uno empieza a pensar, ¿y qué tal si yo hago esto en la investigación? Tal. Entonces, es un mundo de dos lados. También yo creo que parte de decir esto es porque yo estoy en una posición privilegiada en mi formación como clínica, como científica practicante. Entonces, el modelo de mi doctorado es un científico practicante. Haces clínica y haces investigación al mismo tiempo. Entonces, no estás pensando como un científico clínico que puede ser más, yo hago ciencia y me alimento de la clínica, pero yo no veo pacientes, pues eso te desconecta. Yo creo que la diseminación es clave, debe ocurrir para que no pase también esto que pasó por mucho tiempo con CBT, y es que funciona muy bien en ambientes muy estructurados con personas que no existen, es decir, una persona que no tiene ideación suicida, que no ha pasado por traumas, ¿sí? Como que con personas que no existen. Y luego cuando vas a implementar en la vida, la gente dice, no, esto no me funciona. Entonces ahí es que empiezan a revolver. Pero no lo hacen. Yo creo que también nosotros los investigadores tenemos que ser súper críticos. Los clínicos no cogen y revuelven cosas porque sean irresponsables. De hecho, lo hacen porque al intentarlo de la manera que fue enseñado y ver que no funciona, tienen que buscar cómo funciona. Y entonces empiezan a meter cosas. Yo creo que ese lenguaje compartido debe crearse, ¿sabes? Y también tenemos que ser responsables los investigadores y crear investigación que sea real. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y aquí nos encanta en Psicoflix que podáis estar para poder generar, ¿no? Esa sinergia entre ambos mundos, ¿no? Que a veces pues existe esa separación. Y esto me llevaba, Amanda, a que muchas veces, ¿no? En terapia hablamos de conceptos que son intangibles, ¿no? Como podemos hablar de la aceptación, de la paz, de la compasión, ¿no? Del amor también, ¿no? Y que verbalmente, escapan a la experiencia, ¿no? Entonces, muchas veces cuando pensamos en términos conductuales como que es difícil, ¿no? Concebir todos esos términos. ¿Cómo se maneja esto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una operativización de esos términos que FAP emplea, ¿no? Como puede ser amor o coraje, bueno, la traducción que se ha hecho. Bueno, pues no sé, yo no sé si es la mejor representante para hacer eso, porque yo no, yo trabajo con el amor ni el coraje, ni, Claro. porque siento que utilizar ese término, o sea, ese término no sé qué tan útil puede ser en algunas ocasiones. Pero más allá de eso, más allá de mi crítica, es, si pensamos, tenemos que pensar en la función. ¿Cuál es la función de utilizarlos? ¿Qué es lo que yo, y eso implica algo que, por ejemplo, Bill Foley y Glenn Callahan han hablado de actuar con intención. Cuando yo traigo una palabra como te amo, ¿qué, qué va a venir después? Claro. Ese es porque hacer FAB yo creo que a veces es como los ajedrecistas. Los ajedrecistas van pensando en la segunda y en la tercera movida, ¿sí? Cuando uno hace FAB está pensando en eso. Yo voy a decir esto y entonces el consultante va a hacer esto y cuál voy a hacer yo, ¿sí? Entonces, no sé si a veces yo utilizo, por ejemplo, el término valentía. Le puedo decir, no sé, si veo que estoy como muy enredada con un cliente y le digo, voy a decir algo y esto me toma mucha valentía hacerlo. Y es en relación con que no quiero que te sientas lastimado, quieras que sientas que no te disminuyo, pero quiero que sepas que necesitamos hablar de X y Z. ¿Sí? Entonces, utilizo la valentía como una forma, más como un aumenting de suavizar un poco lo que viene, ¿sí? Pero no estoy diciendo que la valentía sea un estímulo discriminativo. El estímulo discriminativo es cuando le digo lo que tengo que decirle. ¿De qué vale si yo le digo, voy a decirte algo que cuesta mucho para mí? Dilo, ¿sí? Dilo, ¿qué es lo que quieres decir? No, que me siento molesta cuando me quitas de un lado a un lado. O sea, puedo hacer el aumenting, que es la valentía, o puedo decirlo sin el aumenting, que es, ¿sabes qué? Quiero decir algo, algo importante. O no, ni siquiera puedo decir simplemente, estoy cansada de que me estés echando por un lado. Y necesitamos hacer algo. ¿Sí? Y no tuve que decirle, tengo que hacer la valentía, ¿sí? Lo mismo, si yo veo algún movimiento muy importante del consultante,
no tengo que usar amor, ¿sí? O sea, a veces puedo decir como, wow, qué orgullo, ¿sí? Ujú. Súper orgullosa de esto. O dependiendo, ¿sí? O me siento muy conmovida. O si es, no sé, es que, miren esto de la función. Si la persona me está pidiendo algo, si el consultante me dice, Amanda, de verdad quiero que podamos hablar de mi pareja, ¿sí? La respuesta natural, porque entonces aquí el punto es ese, la respuesta natural a necesitamos hablar de algo es, uy, qué orgullo que me digas que quieres hablar de algo. Eso no es natural. Si yo le digo eso a mi esposo, no me va a decir, Amanda, qué orgullo. Se va a decir, ¿qué pasa? Mm. ¿Sí? O, o ¿Qué te has "Bueno", tomado? sí, o me va a decir, eh, me preocupa, ¿sí? O, ¿por qué? Esa es la respuesta natural. Ahora, Mm. si yo tengo que decir, es que eso es un acto de amor, entonces empiezo a interpretar que son acciones, consecuencias particulares y tengo que hacer un montón de reelaboración para meterlo dentro del constructo. Mm. Entonces, se vuelve necesario. Mm. Ahora hablaremos, Amanda, de además las consecuencias negativas que puede tener usar la palabra amor, ¿no? Pero te quería preguntar porque al final usamos las palabras un poco como por hacer trampas, ¿no? Porque son rápidas, son, bueno, me cojo esta etiqueta, ¿no? La suelto, ¿no? Porque de esa manera, bueno, somos así, somos verbales, también los psicólogos y las psicólogas, así que es normal que lo hagamos, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer las sesiones, que además se lo preguntamos a mucha gente, menos verbales o menos descriptivas en ese sentido, ¿no? Menos, con menos reglas de, ese colores, de esos colores? Yo algo, ahí hay una cosa importante, yo también creo que es una cosa cultural. Ujú. Nosotros en el español hablamos mucho, floreamos Mm. mucho. ¿Sí? Si ustedes ven a un norteamericano, norteamericanos son más cortos, ¿sí? Como esto, Ujú. ¿sí? O sea, las frases de ellos son como, de verdad, sustantivo, verbo, se acabó. Nosotros estamos llenos de flores en la mitad. Eh, yo creo que por principio toda conducta que es influida por otro individuo es verbal. Ujú. Entonces la consulta va a ser verbal. El punto es, ¿qué hacer para que sea? Perdón, es que tengo un perrito y acaba de... No molesta. Eh, eh, el punto es, ¿qué hacer para que tu vocalización sea lo suficientemente impactante? Ujú. Cuando hablas mucho, te pierdes, porque en la mitad de si coges tú como terapeuta un turno de 30 a 40 segundos, en eso el cliente puede seleccionar las funciones de estímulo que sean más relevantes en su historia de aprendizaje. Jo, sí, cierto. Ujú. ¿Sí? Mientras que si tú hablas muy corto, muy preciso a lo que es, no le das pie a que se seleccionen muchos. Es esto y no es nada más. Ujú. Y pasa, nosotros a veces los terapeutas somos críticos del cliente que rumia en sesión. Ay, rumia mucho. ¿Y qué tanto rumia usted como terapeuta? Ujú. Yo me tengo que a veces como morder la lengua cuando, por ejemplo, no sé, le digo a un cliente, me dice, para mí me pasa esto, yo le digo, eso es muy importante para mí. Y es porque, o sea, mi cabeza va a explicar por qué me tengo que ser, Explicar. por qué es importante. ¿Sí? No, no, él no lo necesita. Necesita saber el impacto que está teniendo en mí. ¿Sí? Entonces, y ahí viene la vuelta, es cómo te llega lo que te acabo de decir, lo Mm. importante que eres para mí. ¿Sí? Punto, o sea, te lo devuelve Mm. y tú tienes que hacer una, dos, y ese es el reforzador, porque tienes que elaborar. ¿Sí? Nosotros somos a veces los que lo complicamos. Ujú. Le damos demasiado texto que es innecesario. Y eso yo lo tuve que aprender con un montón de videos y castigo de Bill. Decía, Amanda, poquito, corto, 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 Amanda, corto. Que yo me extendía. Eh, pero tener, o sea, por eso es que por eso es que la ciencia básica es importante. Si Mm. tú aprendes eso, que es que hay en un episodio verbal, en tu turno hay muchas funciones de estímulo,
Entonces tienes que bajarle para que sea lo más claro, lo más potente posible. Claro. Estaba pensando, ¿no, Amanda? Porque me está encantando todo lo que estás contando, porque, claro, cada persona tenemos un concepto diferente de lo que puede ser, pues antes, ¿no? Como mencionaba la compasión, la aceptación, el amor, ¿no? Y como terapeutas nos podemos apegar a ciertos conceptos como el amor, ¿no? Y eh, hacer reglas playas con eso, es decir, ¿no? Yo pues tengo que ser un terapeuta muy amable, ¿no? Y eso puede llevar a que uno evite castigar ciertas conductas en sesión también, ¿no? Cuando se apega mucho a ciertos tipos de contenidos, ¿no? Ujú, Ujú. total. Y a mí me pasa con frecuencia que la gente me dice después, tipo, tú no pareces terapeuta, Fab. Y yo sé, sí, ¿no es cierto? Porque todos tienen una imaginario, como dirían los jornalistas, de el terapeuta Fab siendo muy dulce, muy por esas reglas, ¿sí? Muy amoroso. Y creo que esa regla lleva a que seas muy permisivo, Mm, Ujú. ¿sí? Porque a veces, o sea, muchas veces hay conducta que es problemática que necesita bajar la tasa, o sea, porque esto no te va a servir en ningún lado, en ninguno, ¿sí? Y necesitas a alguien que sea tan contingente y que le importe tanto la relación y que tenga el permiso de una relación terapéutica, ¿sí? Para poder decirte, eso no funciona, eso no va a funcionar. Y no funciona conmigo y me preocupa mucho que pienses que funciona afuera. Necesito que hagas otra cosa, necesito que me digas otra cosa. No, no conmigo no me vas a hacer esta. Entonces, pero lo puedo hacer de una manera eh, no punitiva. ¿Sí? Es un castigo porque lo es, ¿sí? Porque debería reducir la conducta. Ujú. Y no implica que yo inflinja dolor en el otro o por el contrario le estoy diciendo dame otra cosa que sea mejor que eso que estás haciendo. Entonces, si yo no soy capaz de hacer eso y todo el tiempo estoy buscando, no, es que porque son reglas que hay escritas y entonces termina la gente haciéndolas. Como, siempre busque la 2. ¿Y qué pasa cuando la 2 no pasa? Entonces te quedas callado infinitamente y le refuerzas cosas que son no permisivas. Yo creo que eso no funciona en ningún lado. Que si uno lo piensa, en la crianza, muchos problemas de la gente, luego, es que nunca pusieron reglas, límites, Ujú. contingencias, ¿sí? O sea, no sé, yo sé que, por ejemplo, uno negocia con el cliente si cambia una cita, pero a veces uno no puede decir, no, no importa, entonces yo te termino atendiendo un sábado en la noche. Pues eso no pasa en la vida real. Entonces ahí la persona tiene que aprender que la contingencia natural de cambiar una cita en último momento es que no se van a poder ver. Y el mundo pasa así. Ujú. Y no podemos Esto, nosotros. fíjate, Amanda, que hablamos tantísimo, ¿no? Aquí de reforzar, ¿no? De manera natural, pero no tanto, creo, de castigar de forma natural, ¿verdad? Y sobre todo cuando en tu historia de aprendizaje eso no ha estado tanto. Muchas veces Jay y yo, que hablamos en nuestros episodios sobre que hemos sido muy complacientes durante toda nuestra historia y que hemos tenido que trabajar mucho para que en consulta pongamos ciertos límites. Entonces quería escucharte a ti dando, bueno, estas recomendaciones que puedes darle también, y te escucho y te escucharé ayer porque somos los dos buenos alumnos de esto, para aprender a castigar también de forma más natural. Sí, o sea, hay una analista de conducta, siempre se lo pongo a mis estudiantes, no tengo acá la nota, pero hay una analista de conducta que dice como es importante que las personas aprendan eh, a ver que la conducta conduce a veces a cosas aversivas, por muchas cosas. Primero, el mundo es aversivo. Ujú. El mundo natural, o sea, no es el mundo social, el mundo natural. Si tú te caes, ¿contra qué te das? No caes sin gravedad, ¿no? O sea, caes contra el suelo, te pegas y es duro, ¿sí? Si tú, eh, no sé, tenías una actividad y no la entregas, pues el mundo te dice que no cumpliste, ¿sí? Ujú. Y hay que enseñar desde muy temprano que eso pasa, ¿sí? Porque cuando lleguen pérdidas peores, vas a estar preparado.
cuando pierdas a tu mamá, cuando pierdas un empleo, cuando te deje tu pareja, vas entonces a tener una historia en la que sabes que puedes manejarlo, puedes manejar la respuesta emocional difícil, ¿sí? Y que puedes salir de eso por ti mismo. Esa es la otra, ¿sí? Porque no es solamente me golpeé y ahí me quedé, sino puedo levantarme. Ahora, no hacer lo que hacía antes, que es el otro problema, es no invalidar la respuesta emocional. ¿Sí? En nuestra cultura en Colombia es como, tú te caes y bueno, levántese, ¿sí? Ya, deje de llorar. No, pues hay que reforzar la conducta emocional, de decir, duele un resto, lo siento, sí. Nosotros decimos como, sana que sana, culito de rana, ¿sí? Como que, ¿sí? Para que el niño se sienta que hay compañía, pero que él tiene que aprender que se cae. ¿Qué tal yo le pusiera rodilleras para que no caiga, para que no me golpee? Entonces, lo mismo con el cliente. Si yo necesito decirle, y bueno, eso también implica un contexto que uno se ha esmerado las primeras 4 o 5 sesiones en mostrarle que este es un contexto responsivo, que es un contexto en que se le escucha, que es un contexto en que venir es reforzante. ¿Sí? Eso es muy importante. Sí. Porque cuando yo voy a aplicar un aversivo, yo tengo que tener unas funciones más apetitivas que aversivas. Entonces, cuando yo le voy a decir como, no sé, puedo pensar en clientes a los que les he dicho, no sé, me han dicho como, sigamos terapia ya vamos terminando, pero igual ya sigamos terapia, y me toca decirles como, no, eso no va a pasar. Y no porque no me importes, sino que me importas tanto que no voy a permitir que tú pienses que este es el único lugar donde esto puede pasar. ¿Sí? Y de pronto lo que está diciéndome esto es que necesitamos hacer muchas más cosas afuera, que puedas ver que esto es en otro lugar. Tú eres muy importante para mí y quiero que tú puedas encontrar gente que tú seas igual de importante para ellos. Entonces, la clave aquí con el castigo, con cualquier organismo, es que las contingencias de castigo no enseñan nada. Lo único que enseñan es a generar variabilidad de conducta para que empieces a escapar. Y por lo tanto, entonces yo no tengo que dejar que esa variabilidad esté fuera de mi control como terapeuta. Entonces yo le tengo que castigar y dar la oportunidad para una conducta de mejoría. Entonces en el caso que le estaba diciendo ahorita, no, yo no voy a hacer eso, esto va a ser peor y la conducta va a ser empezar a buscar afuera quiénes sí. Ese es nuestro compromiso. Entonces, si uno piensa, el trabajo de FAB siempre es hacer reforzamiento diferencial. Pensar que uno bloquea y bloquea y bloquea sin nada, pues ya es también ir contra los principios del aprendizaje. Porque lo que encontramos en el laboratorio es que cuando le quitas y le castigas y castigas y castigas y castigas, la persona se paraliza y empieza la desesperanza aprendida. Entonces, eso no es lo que queremos. Y pues en últimas el cliente tampoco lo va a hacer, a menos que sea muy playas, pero no lo va a hacer y nos va a dejar, se va a ir. Entonces, pues yo lo que digo con esto es como no le tengan miedo, o sea, la gente le tiene miedo a las contingencias aversivas. Ay, se colgó. Ya. La persona les tiene miedo a las contingencias aversivas, creo que es por su propia historia de aprendizaje. ¿Sí? Hay que empezar a contactar las funciones actores y saber que a pesar de, pues todos hemos tenido historias duras y tal, a pesar de haber tenido a veces contextos muy aversivos, nosotros no somos eso. Y cuando lo vamos a hacer, lo vamos a hacer por el cuidado del cliente. Alguien diría, pero Amanda, eso es amor. Yo creo que es vida. Es ser muy contingente con el uso del castigo y sabiendo que el castigo no es infligir dolor. ¿Sí? No, algo que inflija dolor ya no, o sea, no les va a funcionar. Pero el castigo tiene que ser suficientemente intenso para funcionar. Y siempre que usen castigo, hay que acompañarlo con reforzamiento diferencial. Solito no.
Me parece unas recomendaciones increíbles, Amanda, porque sé que para la gran mayoría de terapeutas, o por lo menos en nuestro entorno, Darío y yo, sí que nos encontramos con esa dificultad, ¿no? Sobre todo en nuestros comienzos de aprender a castigar ciertas conductas, ¿no? Y nos volvemos permisivos, como comentabas. Y a veces también nosotros como terapeutas, en este proceso de quizás pues dar el alta, ¿no? Terminar el proceso terapéutico, nos podemos fundir con las verbalizaciones de los clientes cuando te dicen cosas como que pues que no merezco amor, nadie me quiere, ¿no? Y uno como terapeuta puede estar manteniendo eso, ¿no? Sin darse cuenta también, entrar ahí. Creo que se ha cortado, ¿puede No, ser? no, estamos. Dijiste, está manteniendo. Ahí Sí, quedó. que uno como terapeuta puede estar ahí manteniendo esa conducta problema, ¿no? Porque ha comprado la historia que te contaba esa persona, ¿no? Y eso también a veces es muy problemático. Claro, y mira que yo de nuevo creo que es la metáfora del ajedrecista o de la Matrix, es como, claro, siempre uno tiene que tener la perspectiva y es un juego, eso es algo muy difícil, pues que es no difícil, es una habilidad muy importante en FAB. Y es que cuando uno está haciendo FAB tiene que tener la perspectiva del cliente y la perspectiva de uno mismo. Así como estoy respondiendo a mí o estoy respondiendo al cliente y a su necesidad. A veces los terapeutas por mucho control instruccional, o sea, yo creo que en general después uno las contingencias hace que cambie, es por control instruccional, le dicen que el terapeuta tiene que ser totalmente eh, aceptativo de todo, y tiene que estar, mejor dicho, tiene que ser el Dalai Lama, súper, ¿sí? Y cuando empiezas a hacerlo y hacerlo, eso es control institucional. Cuando empiezas a hacerlo y te das cuenta que no, las contingencias empiezan a moldearte el repertorio diferente. Te empiezas a decir, oiga, yo no le puedo aceptar que no llegue a la sesión y luego reagende como se le viene. O sea, no. Y entonces empiezas a decir, a poner límites, ¿sí? A decir, esto no va a pasar. Pero primero tuviste que descomponer, salirte de ese modelo de terapeuta antes de poder tomar mucha más claridad en que las contingencias tienen que actuar con el cliente. Y yo creo que, hablando de amor, si no piensa en el amor tiene contingencias positivas y también aversivas. Si uno no hace lo que quiere con su persona amada, con la persona amada hay reglas, hay límites, ¿sí? Uno a la persona amada no le va diciendo, cancelando las citas como se le viene bien, ¿sí? No, uno avisa, uno le dice, o sea, entonces amar a una persona, o sea, como cuidar a alguien, que es lo que hacemos los terapeutas, eh, no implica hacer todo lo que la persona quiera, porque eso no es real. El mundo no funciona así. Ni siquiera nuestros seres amados van a responder así. Nuestros seres amados van a decir, no, hasta aquí. Entonces, no, yo sí creo que los terapeutas tenemos que quitarnos ese velos de yo voy a hacer todo lo que... Me encanta cuando le dice el cliente a uno, siempre se lo sacan así, le dicen, es que no me enjuicias, tú no tienes juicios hacia mí. Y yo les digo, yo sí tengo juicios, ¿sí? Lo que pasa es que yo puedo tener muchos juicios que son parte de mi historia, inútil, y no te los voy a decir porque te van a dañar y no tiene sentido para nuestra relación. Ahora, cuando yo vea algo que puede afectarme o puede afectar nuestra relación, te lo voy a decir. Pero el resto, no, yo no soy una hoja, yo no soy, no sé, un ser iluminado que no tiene nada de eso. Entonces, hay que romper también esos mitos en la relación para poder hacerla más natural. Estupendo. ¿Cómo me ha gustado este episodio, Amanda? Ojalá pueda venir otro día más para hacer Sí, 2, sí. 3 o 4 partes, porque creo que hay tanto que hablar sobre lo que has ido comentando. Si alguien se ha quedado con alguna duda, quiere preguntarte algo, quiere localizarte para formaciones también, ¿dónde te podrían encontrar, Amanda? Pueden escribirme a mi correo personal. No sé si se los escribo por acá o lo digo. Vale, nosotros, si lo Puedes puedes decirlo decir, y luego nosotros nosotros lo ya. escribimos también ahí.
Sí, es Amanda Mile, súper difícil de aprender, Ujú. @gmail.com. Muy bien, pues lo Sí, lo pondremos tenemos. en las notas del programa. Aquí justo debajo de este mismo episodio tendréis también el artículo de When Love is Not Enough, que Ujú, es justo muchas de las referencias que hemos hecho en el episodio de hoy. ujú. Y Amanda, ha sido un placer enorme tenerte aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vale, gracias a los dos por la invitación. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Recuerda suscribirte si te ha gustado, porque la semana que viene estará por aquí Russ Harris, que también pues hablaremos con él de ACT en trauma, así que también se viene un pedazo de episodio. Y nada, recordaros rápidamente que el día 1 saldrá las inscripciones para el curso intensivo de FAB y el día 30 tenéis el webinar gratuito de FAB. No me enrollo mucho más, nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.